Cuando muchos decían que el presidente Trump iniciaría la Tercera Guerra Mundial, él da la vuelta y consigue un acuerdo de paz. Trump logra lo que históricamente era improbable en el Medio Oriente: conseguir, 1, la entrega de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Sin embargo, para la izquierda, parece que no es suficiente y no le aplauden. Sigue el gobierno estadounidense cerrado. ¿Culpa de quién? ¿Los demócratas o los republicanos? John Bolton lo incriminan por lo mismo que él trató de acusar al presidente Trump. Trump busca castigar hoy a sus oponentes políticos, ¿o es un proceso normal de la justicia? Y en México, la presidente Sheinbaum, ¿con quién está? ¿Con Dios o con el diablo? Tal parece que promete ser fiel a los Estados Unidos, sin embargo, sigue su romance con opresores en Venezuela y Cuba. Esto es Coliseo Político Veredicto Diario, donde el César, sí, yo, el número 13, emite veredicto. Firma de la paz en el Medio Oriente. Pareciera que no es suficiente para los izquierdosos del mundo. Veamos la nota. Un aplauso sostenido y una ovación en pie recibieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al entrar este lunes en el Parlamento israelí. Ante legisladores israelíes y funcionarios estadounidenses, Trump celebró el regreso de 20 rehenes vivos liberados en Gaza e hizo un llamamiento a la paz. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. En el corazón del Medio Oriente, después de tantos años de dolor, se abre finalmente una ventana de esperanza, un cese al fuego, un principio de acuerdo que, aunque pareciera frágil, demuestra que la fuerza, cuando se usa con propósito, puede abrir paso a la paz. Este acuerdo no nació del idealismo ingenuo, ni de la diplomacia tibia, como lo veíamos en la administración pasada, demócrata. Nació del liderazgo de Donald Trump, que entendió que la paz no se regala, se negocia desde la fortaleza. Reconocer a Jerusalén, aislar a Hamas, forzar a los actores regionales en el Medio Oriente a sentarse, fue un movimiento audaz, criticado por muchos. Bueno, ¿qué se espera de la izquierda si todo lo que hace este señor lo critican? Pero que cambió el tablero del juego geopolítico. Hoy, el mundo ve que la paz solo es posible cuando hay un líder que no teme decir basta. Trump no firmó acuerdos de papel como lo hacían antes. Firmó realidades geopolíticas. Y esa es la gran diferencia entre los discursos y los hechos. Nuestro veredicto, aquí, en Coliseo Político Veredicto Diario, es a favor del liderazgo del presidente Trump. Porque la paz, sin fuerza, es meramente una ilusión. Pero la fuerza, sin propósito, es tiranía. El presidente Trump entendió que la verdadera paz nace del respeto. Y el respeto solo se gana cuando el mundo sabe que no te arrodillas. Nuestro veredicto a favor del presidente Trump, de la paz, que se cumpla. Más de 10 días del cierre del gobierno a la grabación de este episodio. ¿Quién tiene la culpa? ¿Republicanos o demócratas? Veamos la nota.
Sí, ya entrando a la tercera semana del cierre de gobierno, al parecer, ningún partido está dispuesto a ceder en este enfrentamiento político. El proyecto de ley provisional que pondría fin al cierre volvió a ser votado en el Senado, pero nada. El resultado 49-45, es decir, lejos de esos 60 votos necesarios para sacarla adelante, y era la octava vez que se votaba sin ningún cambio entre los senadores. A día de hoy ya es el quinto cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Una vez más, Washington se paraliza. Las oficinas cierran, los sueldos se detienen y los titulares gritan crisis. Pero que nadie se confunda, este cierre no es culpa de los republicanos, es consecuencia directa de los demócratas que se niegan a recortar el malgasto público y que convirtieron el presupuesto nacional, pues como siempre, en botines electorales. Desde hace años, el Partido Demócrata prometió disciplina fiscal y terminó, no se les olvide, hace poco, entregando inflación alta, déficit y deuda nacional récord. Hoy prefieren votar para cerrar el gobierno antes que aceptar límites. Mientras el ciudadano común lucha por pagar la gasolina y el supermercado, los demócratas defienden millones de dólares para programas ideológicos, agencias innecesarias y subsidios políticos meramente por el interés de los votos. Y cuando los republicanos piden orden y responsabilidad y austeridad, los acusan de extremistas. No, señores, extremista es gastar sin medida, imprimir dinero como si no hubiera un mañana, sin respaldo, y endeudar a las futuras generaciones para financiar, caprichos progresistas. El gobierno no se cierra por falta de dinero, se cierra por falta, ¿sabe de qué? De vergüenza política. Y por eso, nuestro veredicto es el siguiente. El cierre del gobierno es el resultado del desgobierno de los demócratas, que no quieren austeridad, sino que prefieren la arrogancia política. La responsabilidad fiscal no es enemiga del pueblo, es su salvación. Y mientras los demócratas sigan gastando como si el dinero creciera en los árboles, nosotros acá declaramos culpable al partido que prometió esperanza, pero constantemente nos entrega más deuda. Que se cumpla. Ahora argumentan que la justicia está siendo usada o manoseada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cierto o falso? Veamos la nota. El ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, ha sido acusado de transmisión y retención de información de defensa nacional. Según la acusación, el diplomático almacenó documentos de alto secreto en su casa de Maryland y compartió información sensible con personas no autorizadas. Bolton abandonó el bando de Trump en otoño de 2019 tras un conflicto con el presidente y ahora es considerado uno de sus críticos más acérrimos. Trump reaccionó a la noticia de la acusación en una rueda de prensa a la pregunta de un periodista. I didn't know that. You tell me for the first time, but I think he's, a bad person. I think he's a bad guy. Yeah, he's a bad guy. John Bolton, un hombre que sirvió al país, que caminó por los pasillos del poder y conoció secretos de Estado. Hoy enfrenta cargos por manejo indebido de información clasificada, pero ya se declaró inocente. Y como él, cualquiera que esté acusado en este país, pues tiene el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Y como era de esperarse, algunos medios, por no decir todos, y voces de la izquierda han salido a decir que esto es persecución política, que el presidente Trump, escuche bien,
está detrás de todo esto, que se trata de una venganza personal. No. Lo que estamos viendo no es persecución, es responsabilidad. Trump no está cazando enemigos, está defendiendo un principio. Que nadie, ni un ex asesor, ni un general, ni un burócrata de carrera, está por encima de la ley. Cuando un exfuncionario conserva información clasificada y la usa para vender aparentemente libros o alimentar su ego mediático, está violando la confianza del pueblo estadounidense. Y si ese funcionario se llama John Bolton o el expresidente Joe Biden, pues la ley debe aplicarse igual, parejo. La justicia no es persecución cuando se ejerce con evidencia. Persecución es lo que, en mi opinión, hicieron con el presidente Trump. Acusaciones, muchas de ellas sin pruebas, juicios mediáticos y fiscales que buscaban titulares más que la verdad. Por esa razón, nuestro veredicto es el siguiente. No es persecución, es consecuencia. Trump no castiga por revancha. Eso es restaurar el orden. Y a quienes confunden justicia con venganza, les recuerdo, en el imperio de la ley, el poder no se usa para destruir adversarios. Se usa para defender la verdad. Por eso nuestro veredicto es a los leones, con todos los que dicen que esto es persecución política. Que se cumpla. ¿Es el gobierno de México amigo de los Estados Unidos o amigo de los opresores? Veamos la nota. Te dice, mientras se considera renegociar el trato es tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando a las dictaduras narcoterroristas? No. Narcoterroristas. La ayuda humanitaria, en cualquier caso, México siempre la va a dar. Siempre. A Cuba y a otros países que lo necesiten. Hay contratos. Por ejemplo, los médicos cubanos que están en México tienen un contrato muy transparente que se paga por la estancia. México, el país hermano, el socio natural, el aliado geográfico que podría ser el mayor beneficiario del nearshoring. Pero, ¿cómo confiar en un gobierno que persigue a las empresas que invierten en su propio desarrollo? El caso, por ejemplo, de esta compañía Libre, una empresa americana que ganó legalmente una concesión tecnológica hace un tiempo atrás para modernizar los taxis en la Ciudad de México. Es el ejemplo más claro. Después de invertir millones y cumplir con cada requisito que le pidieron, pues el gobierno de México rompió unilateralmente el contrato con esta compañía, cambió las reglas y expropió su operación. Así, sin más, enviando el mensaje más peligroso a los inversionistas extranjeros. En México, tu palabra y tu inversión pues no vale nada frente al capricho político. No hay desarrollo, escuche bien, si no hay confianza, ni progreso sin ley. El tratado TMEC se basa en la confianza mutua, pero si México la rompe una y otra vez con Estados Unidos, tiene no solo el derecho, Estados Unidos, sino el deber de revisar sus beneficios comerciales. Los empresarios en Florida, en Texas, en todos los Estados Unidos saben que el capital no tiene patria, pero sí tiene memoria. Cuando un país castiga al que crea empleo, ese país pierde credibilidad. Sheinbaum, el expresidente López Obrador, pues han cambiado y cambian las reglas del juego cuando quieren.
Pero lo más peligroso de todo esto, lo más peligroso, es el coqueteo constante, desmedido y descarado con dictaduras como la de Cuba, Venezuela, abiertamente dictaduras enemigas de Estados Unidos, con el que quiere hacer negocios. Por eso el veredicto en el Coliseo es el siguiente. México, el gobierno de México debe de elegir: o respeta la ley y honra sus contratos y reconoce a sus verdaderos socios, como Estados Unidos, o se quedará solo mirando cómo la inversión se marcha hacia países que sí entienden que el verdadero patriotismo comienza con la palabra cumplida. Por esa razón, a los leones con el gobierno de Sheinbaum y el descaro de asociarse con tiranías como la de Cuba y el ya casi desaparecido terrorismo de Nicolás Maduro en Venezuela. A los leones, que se cumpla. Amigos, y esto ha sido Coliseo Político, veredicto diario, donde no solamente el César emite su veredicto, pero hay un pulgar que tiene más peso que el del César, el suyo. Así que emita su veredicto en los comentarios. Hasta la próxima.